¿Alguna vez te llamó la atención el nombre de algún lugar? Como este pueblo galés, que increíblemente se llama así. O estos poblados de Kiribati, llamados Polonia, París, Londres y Banana. Hoy no hablaremos de esos lugares, pero sí de nombres llamativos. Te invitamos a conocer las 9 islas con los mejores nombres del planeta. En primer lugar nos encontramos a la isla Decepción, y realmente no podíamos dejarla de lado. Se ubica en la Antártida, en el archipiélago de las islas Shetland del Sur, y frente a la península antártica. El lugar no tiene soberanía de ningún país y se encuentra bajo la órbita del Tratado Antártico. Argentina, Chile y Reino Unido reivindican el territorio como propio. Actualmente funcionan 2 bases científicas, la base Decepción de Argentina y la base Gabriel de Castilla, de España. En el pasado hubo otras 2, de Chile y Reino Unido, pero se cerraron hace varios años. El estadounidense Nathaniel Palmer la bautizó Deception Island cuando la descubrió en el siglo XIX. En rigor, la mejor traducción no sería decepción, sino engaño. Es posible pensar que es una isla normal, pero en realidad tiene forma de herradura. Ese problema en la traducción seguramente ya no se solucione, pero hacia el futuro hay una forma de evitarlo. Sí, te estamos hablando de nuestro sponsor, Elsa Speak, que auspicia este video. Es una aplicación que sirve para aprender y practicar inglés, pero no es una más, sino que utiliza inteligencia artificial. Vamos a probar esta herramienta que es para practicar conversación. Es casi como un juego de rol. I would like to talk about traveling to the most beautiful island in the world. The scene takes place at a travel agency. You will be a travel agent trying to convince me, a potential customer, to book a trip to the most beautiful island in the world. Why don't you tell me what kind of island would you like to visit? I want to visit an island with crystal clear waters, white sandy beaches, and lush greenery. How about traveling to an island in the Pacific Ocean, maybe? That sounds interesting. Can you tell me more about it? Well, yeah, there are a lot of islands in the Pacific, and we have a YouTube channel where you can find a lot of videos about them. Would you like to check it? Sure, that sounds like a good idea. Can you show me some of your videos? Bueno, como ven, con Elsa Speak se puede practicar conversación casi con cualquier cosa. Te invitamos a probar la app. En la descripción dejamos 2 links. El primero es para descargarla y tener una prueba gratuita de 7 días. Y el segundo es para acceder a un descuento del 50% en la suscripción anual Premium. De regreso a los topónimos, no todas son pálidas. En España nos encontramos con La Graciosa, una isla que es parte de las Canarias y se ubica frente a la costa africana. Allí viven unas 700 personas y tiene unos paisajes paradisíacos que atraen a turistas. Tal vez la propia isla se haya tomado en serio su nombre, ya que en el sur nos encontramos con la playa francesa, a pesar de que estamos a miles de kilómetros de Francia. Así que podríamos tomarlo como parte de un acto de humor geográfico de una isla que, como su nombre lo indica, intenta hacer su gracia. El siguiente caso es algo más conocido, ya que está en el nombre de un país independiente, aunque, si lo pensamos, no deja de llamarnos la atención. Nos referimos a Barbuda, que es parte obviamente de Antigua y Barbuda, y también tiene costa en el Atlántico. Solo 1.600 personas viven en Barbuda, mientras que en Antigua viven casi 100.000. De hecho, en 2017 hubo un huracán en Barbuda que destrozó al 90% de los hogares, por lo que todos los pobladores se tuvieron que mudar a Antigua por un tiempo. Hay distintas teorías sobre el nombre de la isla. Algunos sostienen que es una referencia a las higueras que los colonizadores encontraron, que parecen tener barbas. Otros creen que es por la barba de los nativos, similar a lo que sucede con la cercana isla de Barbados. No seremos nosotros quienes definamos cuál es la versión correcta, aunque mantendremos nuestra fascinación por el nombre de la isla. Para el siguiente caso nos vamos al medio del Océano Índico. En la República de Mauricio nos encontramos con Cargados Carajos, un grupo de 16 islas. La mayoría de ellas están deshabitadas. Solo viven allí unas pocas decenas de personas que se dedican a la pesca. El origen del nombre es gallego, pero no está muy claro por qué se eligió. Existe la posibilidad de que tenga que ver con que es una zona de difícil navegación y que la referencia sea al carajo de un barco. Esta estructura, también conocida como nido de cuervos,
De cualquier manera, no podemos dejar de considerarla entre nuestras favoritas. Y si hablamos de nuestras preferencias, hay que hablar sí o sí de la isla inaccesible. Ya se darán cuenta por qué. Tiene una población total de 0 personas, lo cual es congruente con el nombre del lugar. La isla fue descubierta en el siglo XVII y se la denominó así porque es muy difícil desembarcar o ir más allá de la costa. Tiene unos acantilados de 300 metros que bloquean el paso, por lo que no resulta nada amigable para los recién llegados. Está ubicada en el medio del Océano Atlántico, casi a la misma distancia de África que de Sudamérica. Pertenece al Reino Unido y forma parte del archipiélago de Tristán de Acuña. La isla principal, que tiene el mismo nombre, es conocida como la más inaccesible del mundo, ya que es el lugar habitado más alejado de cualquier otro lugar habitado en el planeta. El siguiente caso también tiene mucho de subjetivo. Tal vez no dice nada el nombre Islas de la Línea, pero como amantes de las curiosidades geográficas, este lugar es único para nosotros. 9 de las 12 islas pertenecen a Kiribati. Las otras 3 son de Estados Unidos. ¿Por qué se llaman así? Porque por el medio del archipiélago pasa la línea del Ecuador. 5 están al norte y las otras 7 al sur. Por eso también son conocidas como espóradas ecuatoriales. Este archipiélago tiene la culpa de que la línea internacional del cambio de fecha tenga esta extraña silueta. Es que las islas que pertenecen a Kiribati tienen el uso horario más 14. Siempre son las primeras en recibir el año nuevo. En cambio, las estadounidenses tienen el uso menos 11. Son casi las últimas en despedir cada día. Es decir, hay 25 horas de diferencia entre ambos lugares que están a algunos kilómetros de distancia. A pesar de ser parte del mismo archipiélago, nunca es el mismo día en todas. Una de las islas de la línea es Kiriti Mati, que es el atolón más grande del mundo y comprende el 70% de la superficie emergida de Kiribati. Sí, es el que tiene aldeas con estos nombres mencionados al comienzo del video y que no podíamos dejar de destacar. De las curiosidades geográficas volvemos a los nombres que no invitan a la esperanza. Como la isla Desolación, que pertenece a Chile. Está en el sur del país, justo donde comienza el estrecho de Magallanes. No es nada pequeña, es alrededor del doble de grande que Singapur. Sin embargo, no tiene población estable, lo que se explica por su clima frío e inhóspito. Y sí, eso también da cuenta del nombre de la isla. Podemos sumar otra curiosidad a este lugar. Es parte del archipiélago de Tierra del Fuego, lo que puede resultar algo paradójico. Sí, un lugar súper gélido que se llama Tierra del Fuego. Aunque en realidad tiene bastante sentido. Se llama así por una costumbre de los Selknam, el pueblo indígena que habitaba la zona. Viajaban en canoas y para protegerse del frío prendían fogatas dentro. Otro lugar que tampoco invita a la visita es la Isla de los Muertos. En este caso viajamos al sur de Australia, frente a la isla de Tasmania. Tiene solo 1 hectárea de superficie y no hay nadie allí, por lo menos con vida, ya que fueron enterradas más de 1000 personas. Resulta que en el siglo XIX funcionaba en Port Arthur una cárcel, en donde los presos debían realizar trabajos forzados. Muchos de ellos murieron y fueron enterrados en el pequeño islote que estaba enfrente. Y sí, justamente se le dio el nombre de Isla de los Muertos, con el que se lo conoce hasta hoy. A modo de bonus track pasaremos por 2 islas disputadas y comestibles. Las Sandwich del Sur, en el Atlántico, disputadas por Argentina y Reino Unido. Y Perejil, en el Mediterráneo, disputada entre España y Marruecos. Ahora sí, el último caso, otro de nuestros lugares favoritos. El archipiélago de Svalbard, que pertenece a Noruega y está a solo 1100 kilómetros del Polo Norte, tiene muchas particularidades. A pesar de contar con un entorno muy duro para la instalación humana, una de las islas se llama Hupen, que podríamos traducir como Esperanza. La isla cuenta con una estación meteorológica. Está despoblada, pero podremos encontrar vida y muy especial. Hay osos polares y zorros árticos. Hupen tiene 33 kilómetros de largo y solo 2 de ancho. La silueta de la isla es tan extraña que nos recuerda un poco a la de cierto país. ¿Te pasó lo mismo? Déjanos en los comentarios si ya lo descubriste.
Te agradecemos por haber llegado hasta acá y si te gustó este video quizás te interesen estas remeras que diseñamos y son todas sobre islas insólitas de las que alguna vez hablamos en este canal. Y recordá que en la descripción dejamos los links para probar Elsa Speak, como hicimos nosotros. Hasta la próxima.